La contemplación como vía directa no es una simple técnica meditativa, sino una actitud ontológica fundamental, es decir, una actitud del ser. En este sentido, se aleja de todo instrumentalismo para convertirse en una disposición radical del alma, estar ante el ser sin resistencias. Este enfoque es común en las enseñanzas del budismo zen, el Advaita Vedanta, la psicología profunda de Jung y la filosofía de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, en obras como La sociedad del cansancio y Vida contemplativa, denuncia que vivimos en un régimen de hiperactividad que nos aleja de la experiencia contemplativa. En su visión, el exceso de positividad, autoexigencia y productividad nos ha separado de toda forma de interioridad. La contemplación, según Han, se convierte entonces en un acto de oposición, resistencia, detenerse, mirar, simplemente ser. De esta manera, la vida contemplativa permite recuperar una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Al dedicar tiempo a la contemplación, podemos romper con la tiranía de la hiperactividad y encontrar un espacio para la reflexión y la introspección, para terminar generando así una vida armoniosa, creativa y serena. En Carl Jung, la contemplación adopta la forma de imaginación activa, una práctica que consiste en dialogar con los contenidos del inconsciente sin juicio ni represión. Esta experiencia simbólica requiere de una profunda presencia interior, algo muy cercano a la contemplación budista. Jung invita al individuo a entrar en su propio mandala interior, una estructura arquetípica de integración psíquica. Consuelo Martín, una filósofa del Advaita Vedanta, habla de la contemplación como el abandono de toda búsqueda. Su enseñanza nos recuerda que la contemplación no es un esfuerzo, sino la rendición completa al momento presente, donde el yo desaparece y solo queda el ser. El Zen, por su parte, enseña el sentarse simplemente. Se llama Shikantaza, una contemplación sin objeto, sin meta, sin expectativa. Esta práctica es esencialmente no dual. No hay separación entre el que contempla y lo contemplado. En esta radical unidad, el ego se disuelve y emerge la naturaleza búdica. La psicología junguiana no niega al ego, pero sí lo relativiza dentro de una totalidad mayor, es decir, el sí mismo. El proceso de individuación, descrito por Jung, es entendido como un camino contemplativo en el que el sujeto se desidentifica de las máscaras del ego y se abre a la totalidad psíquica. El símbolo se convierte aquí en puente entre lo consciente y lo inconsciente, y contemplarlo es iniciar un descenso al alma. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, admira enormemente la belleza del pensamiento zen porque se opone frontalmente a la lógica productiva y del rendimiento del sistema en un mundo saturado, muy saturado de estímulos. El Zen propone el vacío, el silencio, la espera. Por eso Han afirma que el sujeto posmoderno, contemporáneo, ha perdido totalmente la capacidad de demorarse, ya no contempla, solo consume a un ritmo vertiginoso. La contemplación en el Advaita es en sánscrito neti neti, que significa no esto, no aquello, es decir, la vía negativa de negar todas las identificaciones falsas hasta que queda la pura conciencia sin forma. Esto, por supuesto, tiene resonancias con Jung cuando habla del proceso alquímico, donde el ego se refina hasta disolverse en el oro del ser. Consuelo Martín, ella se encontraba en la línea de Krishnamurti y de Nisargadatta. Ella insistía en que la verdad no puede encontrarse con el pensamiento, solo en el silencio mental puede emerger la presencia. Para ella, contemplar es simplemente ver lo que hay, sin el velo de las creencias, sin el juicio del ego, ver sin el yo que ve, es decir, ver sin el yo inferior. La imaginación activa de Jung, al igual que el Zen, exige una suspensión del juicio. No se trata de analizar los contenidos, sino de permitir
que se expresen por sí mismos en su lenguaje simbólico. Es un arte contemplativo que restituye el alma de esa capacidad que hemos perdido, que es dialogar con lo sagrado. En la contemplación, según estas tres corrientes o tradiciones, hay una descentralización del sujeto. El yo deja de ser el centro de la experiencia. Esto resulta profundamente subversivo para la cultura posmoderna, que exalta en demasía la autoafirmación y el control. En cambio, contemplar es entregarse, rendirse ante un momento presente, ante el silencio. La contemplación es también una cura del alma. Jung lo entendía como un proceso de sanación simbólica, donde los complejos se integran mediante la visión interior. Han lo interpreta como una forma de resistencia ante la explotación neoliberal del alma, y Consuelo Martín lo concibe como la desaparición del sufrimiento al revelarse la verdadera identidad. En cierto modo todos coinciden en que la contemplación exige vaciarse de todo contenido, desapegarse del pensamiento discursivo, y es en palabras de Han una política del silencio que nos devuelve a un tiempo anterior al lenguaje. Para Jung este silencio es fértil, pues permite la emergencia de lo luminoso, es decir, las experiencias trascendentales. En este camino contemplativo no hay nada que lograr. No se trata de llegar a ningún sitio, sino de reconocer lo que ya es. En el Zen se dice, no hay camino hacia la iluminación es el camino. En el Advaita se dice, tú ya eres eso. En Jung, el sí mismo ya está en ti, solo debes dejar que se revele. Finalmente, la contemplación es un acto radicalmente revolucionario y espiritual. En una época de dispersión, nos invita a volver al centro. Frente al narcisismo digital y la distracción constante, Jung, Han y Martin nos proponen el descenso interior, la atención plena y el retorno a lo esencial, el ser que siempre estuvo ahí y que debemos profundizar en su búsqueda. Sin duda, la vida contemplativa es la vida más intensa que un ser humano pueda vivir. Y a veces, o muchas veces, se suele pensar lo contrario. Se cree que la vida contemplativa es para unos cuantos excéntricos, que se apartan de la vida real y se dedican a no sabe qué elucubraciones mentales. Pero esa opinión vive en la ignorancia. De hecho, Consuelo Martín expresó esto de una manera muy interesante, de una manera profunda. La vida contemplativa es la intensidad total del vivir. Aprender a contemplar es aprender a vivir totalmente. Cuando la mente no es contemplativa, cuando no se ha contemplado el silencio, la vida carece de sentido. Está llena de contradicciones. Con un pensamiento disperso se atiende a unas cosas u otras. Las personas separadas, las cosas separadas y las situaciones separadas crean contradicciones, malestar, angustia y frustración por todos los lados, porque se vive desde el error, mientras que en el contemplar se va produciendo ese acto sagrado de unidad de conciencia, y en la unidad de conciencia se van integrando todas las cosas que son solamente objetos en la conciencia, y no pueden ser nada más. En cuanto a las prácticas de la vida contemplativa, pues hay numerosas prácticas y, por lo general, complementarias. Es fundamental practicar el silencio diario, al menos 15 minutos. Observar tu respiración como un acto sagrado. Leer lentamente textos sagrados, filosóficos o poéticos. Mirar el cielo, el agua o el paisaje en silencio. Hacer una sola cosa a la vez, pero con presencia total. Escribir lo que ves dentro de ti, sin juicio. Repetir un mantra, una oración, una palabra de poder. Permanecer en la incertidumbre sin buscar respuestas. En ocasiones es mejor estar en silencio y no perderse en los pensamientos circulares buscando la solución a un problema. Reducir la sobreexposición o la exposición a pantallas, palabras y estímulos, y escuchar música lenta, profunda o sagrada, sin hacer otra cosa. En definitiva, practicar la vida contemplativa no es huir o escapar del mundo, no se trata de una evasión, sino se trata de vivir con una existencia que se caracterice por habitar el alma y con profundidad. Es lo que hablamos de la vida simbólica. La vida simbólica tiene que ser una vida vivida con alma y experimentada con profundidad. En tiempos de ruido,
velocidad y saturación como son los actuales, la contemplación es un acto político, espiritual, psicológico o incluso poético, una manera de resistencia y a la vez de renacimiento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.